preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina las naciones y gloria en tu pueblo Israel. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu, ahora y para siempre. Amén. Señor, tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu, ahora y para siempre. Amén. Buenas noches, mis hermanos espirituales. Para mí una alegría enorme este Jueves Santo compartir el mensaje de salvación con todos ustedes. De manera que la única forma buena de poder tener esa presencia con el Señor es aquí escuchando la palabra de Dios. Sí, con su palabra, contacto con la palabra. Bueno, me alegra tener todas estas personas aquí. A doña Marta, Alexandra, Pastor Henry, la gente saludando, a Marixa, la gente saludando. Buenas noches, doña Miriam, doña Josefina, todas estas personas. Bueno, demos la bienvenida y empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre de misericordia, Padre bondadoso, te pedimos perdón por todos los pecados, Señor, que cometemos. Sabemos, Señor, que tú eres grande y misericordioso con nosotros y nuestra naturaleza humana falla. Hemos fallado mucho contra ti. Nos da mucha tristeza, Señor, porque sabemos que ofendemos a un Dios misericordioso. Lo ha demostrado, Padre, al enviar a tu propio Hijo. Padre, pero sabemos que por tu propio Hijo nosotros somos salvos, nosotros somos perdonados. Perdónanos todos estos pecados, Señor, por la sangre de Jesús. Ayúdanos y bendícenos. Que este momentico que estamos aquí, Señor, compartiendo este bello mensaje de salvación, sea que nos ayudes y nos fortalezcas en la fe, que sea tu Espíritu Santo que nos fortalezca en nuestros corazones, en nuestras mentes, para poder, Señor, así aprender de tu doctrina. Bendice a las personas que están conectando en estos momentos. Ayúdalos y bendícelos en todas las necesidades materiales y espirituales. Te pido por todos los enfermos. Te pido, Señor, por este problema que hay en el mundo, por el coronavirus. Ayúdanos, Padre, de que seamos, Señor, fuertes en esto y que veamos que esto es una señal más que tú pronto vienes, Señor. Bendícenos, pues, en el nombre de Jesús, nuestro querido Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, de nuevo, buenas noches a las personas que nos conectaron. A Luisa, a doña Fanny, a Liliana Agudelo, a María Ortiz, Lucía. Bueno, empecemos. A Samuel. A Samuel Lopera, muy bien. Ya está conectado, muy bien. Empecemos. Estamos en la pregunta número 82. ¿Qué pasó ahí? Estamos en la pregunta número 82. Aquí pasó algo en mi celular, pero no sé. Ah, sí, ya volvió. Algo había tocado yo ahorita cuando vi las personas. Bueno, la página número 84, pregunta número 82. En la pregunta que habíamos quedado antes fue: ¿quién es el único que tiene derecho a terminar la vida de una persona? Ya sabemos que el único que tiene derecho a terminar la vida de una persona es Dios. Y los representantes que Él
que Él escoge. Listo. Y la pregunta número 82 es, ¿qué prohíbe Dios respecto al don del cuerpo y de la vida? ¿Qué prohíbe Dios al don del cuerpo y de la vida? ¿Qué prohíbe Dios? Miremos las respuestas, que son 5. Apenas llevábamos 2. La primera es, Dios prohíbe que hagamos daño de cualquier forma a nuestro cuerpo. Puede ser con la comida, puede ser con el alcohol, puede ser con drogas. Todas esas cosas dañan el cuerpo. Dios prohíbe que dañemos nuestro cuerpo de esa forma. Lo estamos matando. Eso es contra el 5º mandamiento. Y vimos unos versículos bíblicos. Por ejemplo, el Proverbio capítulo 23, 31 al 33. Es muy largo, pero da un resumen el versículo. No te juntes con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, pero al fin muerde como una serpiente. Causa dolor como un áspid. Tus ojos verán cosas extrañas. Esa es ahí ya estamos terminando. Entonces dice que también la respuesta B es, ¿qué prohíbe Dios respecto al regalo del cuerpo y de la vida? Respuesta, Dios prohíbe el suicidio. Dios prohíbe que nos quitemos la vida. Pero hay casos en la Biblia que hay gente que se quita la vida. ¡Claro! Vimos 1 Samuel capítulo 31 y 4. Saúl, ¿cómo se quitó la vida? Saúl, cuando vio que estaba el ejército filisteo encima de él, ¿qué pasó? Se quitó la vida. Le dijo al escudero que lo matara y el escudero no quiso, entonces él mismo se echó sobre su espada. Y Mateo capítulo 27, 5 habla de Judas Iscariote. Cuando él vio que a Jesús lo iban a matar, lo sentenciaban a muerte, él fue y entregó las monedas a los sumos sacerdotes. Cuando ya lo que estaba hecho, ya estaba hecho, ¿qué fue él? No le pidió perdón a Dios ni nada, sino que cogió una soga y se ahorcó. Eso pasó con Judas. Ellos mismos, ellos se quitaron la vida. O sea, Dios prohíbe el suicidio. También vimos la respuesta C, que es la 82. ¿Qué prohíbe Dios con respecto al regalo del cuerpo y de la vida? Dios prohíbe que alguien cause de cualquier manera la pérdida de la vida a otra persona, directamente e indirectamente, como resultado de una falta de cuidado, como el aborto o la eutanasia, que eso está muy común ahora. Ahora todo el mundo dice, sí, aprobado el aborto, aprobado la eutanasia. En el mundo se ve eso. Entonces, muchas veces los países, copian eso. Pero eso está en contra de quién? Dios lo prohíbe, en contra de el cuerpo y la vida que Dios nos dio. Entonces aquí, ¿qué prohíbe Dios respecto al don del cuerpo y la vida? Dios prohíbe que alguien quite de cualquier manera la pérdida de vida de otra persona, directamente e indirectamente. Y vimos el ejemplo de Caín, cómo mató a su hermano Abel. Sí, ahí habíamos quedado ayer. Ahora vamos a la respuesta número D, de la misma pregunta 82A, de la pregunta 82. La respuesta D, ¿qué prohíbe Dios respecto al regalo del cuerpo y la vida? Dios prohíbe todas las palabras y hechos que hieran el cuerpo de otra persona, le acorten la vida o se la hagan, ¿qué? Desdichada. Mire, muchas veces uno va a pensar que uno con una palabra ahí mata a una persona. Sí, uno con una palabra hiere a una persona, aún la mata con un chisme. Entonces, por eso Dios aquí prohíbe eso. Y hay unos textos bíblicos que es muy claro. Aquí dice, Éxodo capítulo 21, versículo 18 y 19, versículo 23, 26 y 27. Dios prohibió causar cualquier clase de daño al cuerpo a otra persona. Nos muestra claramente los versículos bíblicos cómo Dios al pueblo de Israel le mostró que cualquier persona que hiciera daño, por ejemplo, le sacara un ojo a alguien, ¿qué pasaría? Moriría. O también pasaría grandes problemas. Aquí también Dios prohibió causar cualquier clase de daño al cuerpo de otra persona.
Números capítulo 35, versículo 16-18. Una herida causada a otro puede producir ¿qué? La muerte. Puede producir la muerte. Entonces ahí claramente dice Dios, en estos versículos bíblicos, que una herida que puede causar a una persona en su corazón, en cualquier parte del cuerpo, ¿qué va a pasar? Muerte. Así como causaste la muerte a una persona, también vas a tú a morir. Eso nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. En Génesis capítulo 37, versículos del 11 al 35, dice, los hermanos con sus actos hirieron ¿a quién? A José. Es la historia de José. ¿Qué hicieron los hermanos de José con él? Lo vendieron. ¿Qué hicieron? Lo llevaron, lo hicieron un teatro, hicieron algo. Fueron y vendieron a su hermano a unos mercaderes egipcios. Lo metieron en un pozo y luego pasaron los mercaderes egipcios y lo vendieron. Aquí, claramente, ¿qué hicieron ellos? Fueron donde su papá, cogieron las vestiduras, lo untaron de sangre y fueron donde su padre y allá le dijeron, papá, José lo cogió un animal y se lo devoró, lo mató. ¿Qué sentiría ese papá con esa noticia de los hijos? ¿Qué? Prácticamente su padre estaba molido por esa noticia. Entonces, ¿eso qué hicieron ellos? Los hermanos con sus actos hicieron desdichada la vida a José. Y con sus palabras hirieron desdichada la vida de su padre. Primero vendieron a su hermano a los egipcios. Y luego hirieron, ¿cómo? A su padre. Ya la vida de Jacob fue desdichada desde esa noticia, porque él quería mucho a su hijo José. Romanos capítulo 12, versículo del 18 al 21, Dios prohíbe toda venganza. Dios prohíbe, dice, no os venguéis unos a otros, más bien bendígasen unos a otros. ¿Sí? ¿La venganza es de quién? La venganza es de Dios. No digas eso, más bien de Dios es la venganza. Aquí Romanos, Pablo dice a los romanos, eso claramente. O sea, que primera de Pedro, capítulo 3, 9 dice, no devolváis mal por mal, ni maldigáis por maldición. Pedro también da el claro ejemplo. ¿A quién? A los hermanos, a toda la iglesia. Que no devolvamos mal por mal, no paguemos mal por mal. A nadie. Hay que estar utilizando las palabras. La respuesta prácticamente de esa pregunta que estamos estudiando. Dios prohíbe todas las palabras y hechos que hieren el cuerpo de otra persona. Le acortan la vida o se la alargan desdichada. Eso es la respuesta de ese versículo, de estos versículos que acabamos de leer y de la pregunta que estamos estudiando. ¿Qué prohíbe Dios respecto al don del cuerpo y de la vida? Última respuesta de esa pregunta. ¿Qué prohíbe también Dios? Dios prohíbe todo pensamiento o palabra o odio. Ojo, Dios prohíbe eso. Palabra que salga a nuestra boca. Odio. Yo no odio, yo no digo nada, pero yo me quedo callado. Cuidado. El odio va creciendo. Eso es como lo que estudiamos nosotros en sanamiento espiritual. ¿Qué estudiamos nosotros en sanamiento espiritual? Mire, todo un problema pasa a un odio. Una frustración, un resentimiento, un odio. El último paso es el odio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando todas esas cosas, esos 4 puntos van sumando, llega a un nivel que se llama el odio. Ahí es donde Dios dice que aún Dios prohíbe todo pensamiento o palabra o odio. Nosotros podemos llegar a odiar y Dios prohíbe eso, porque nosotros con el odio estamos contra el 5.º mandamiento. Eso es lo que Dios dice. Entonces, ¿qué versículos bíblicos nos muestra Dios acá? Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, oiga pues que dice, se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, quedará expuesto al infierno de fuego. Muy claro está diciendo. Está mostrando, y ese enojo y ese odio, ¿a dónde viene?
Vienen ¿de qué? De un corazón que no quiere lo bueno a una persona. Sí, tal vez uno dirá, uno decirle, ay, que este bobo es una grosería. No, pero ojo, y eso sale del corazón y recuerden hasta dónde llega, los niveles. Llega a un odio, frustración, resentimientos, sí, rabias y odios. Hasta la última parte. Entonces vemos también en 1 Juan capítulo 3:15 dice, todo aquel que odia a su hermano, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en el cielo. Ojo, ningún homicida. ¿Cómo matamos nosotros a un hermano? Odiándolo. ¿Sí? Entonces, todo aquel que odia a su hermano es homicida. ¿Estamos contra qué mandamiento? Contra el 5.º mandamiento, el mandamiento que estamos estudiando. Ahí es muy claro cuando Dios muestra en este versículo bíblico esa verdad, el odio contra el hermano. Génesis capítulo 4, versículos 5 al 7 dice, Dios le advirtió a Caín que no permitiera que el enojo permaneciera en su corazón. ¿Dios le había hecho a quién? A Caín. Oh, mire, ese enojo contra su hermano va a hacer que permanezca en su corazón. Así se lo dijo Dios. ¿Y permaneció o no? Claro, permaneció en el corazón de Caín. ¿Y qué hizo? Hasta llegar al punto de coger y asesinar a su propio hermano. Muy claro habla la Biblia en cuanto a este punto. Dios prohíbe todo pensamiento o palabra odio. Las palabras también matan. El odio contra un hermano. Sí, por eso no es bueno cuando en la iglesia hay gente que por ejemplo no se habla. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos estudiando qué? El 5.º mandamiento. Y ahí nos muestra que somos ¿qué? Unos asesinos. ¿Sí? Dios prohíbe todo pensamiento, palabra de odio. Ahora sí, vamos a entrar a la pregunta número 83. Ya respondimos la pregunta 82. ¿Qué prohíbe Dios respecto al don del cuerpo y de la vida? A ese regalo que nos dio Dios, el cuerpo y la vida. Ahora, según el 5.º mandamiento, ¿qué quiere Dios que hagamos? Dios quiere que hagamos algo. ¿Cómo así que Dios quiere que hagamos algo? Dios quiere que seamos pacientes, bondadosos y dispuestos a perdonar de corazón. Claro, eso es lo que quiere Dios con este 5.º mandamiento. Que nuestro ser esté dispuesto ¿a qué? A ser pacientes, bondadosos y que perdonemos de corazón. Yo no le hablo, pero tampoco lo odio. Cuidado, cuidado. Eso es del diablo. Eso es del diablo. Dios quiere que seamos ¿qué? Pacientes, bondadosos y que perdonemos de corazón. Vamos a unos versículos bíblicos. 1 Juan 4, versículos 7 y 20. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es la realidad, hermano. Es la realidad. Eso es una realidad. Eso es un versículo bíblico claro para cualquiera. Si usted no perdona a su hermano, si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo va a creer en Dios que no veo? ¿Sí o no? ¿Cómo puedo amar a Dios a quien no he visto? Sí, yo voy a perdonar a mi hermano. Y si no voy a amar a mi hermano, que lo estoy viendo, ¿cómo amar a Dios que no veo? Solamente por eso. Muchas veces, no sé si a los pastores nos ha tocado esto. Muchas veces nos ha tocado esto. Y tal vez el orgullo pecaminoso también alguna vez lo hicimos. O lo hacemos por el orgullo pecaminoso. ¿Usted qué? ¿Ya pidió perdón? Sí, ya le pidió perdón. ¿A quién? A Dios ya le pedí perdón. Pero al hermano no. A Dios, ¿sabe por qué se pide perdón a Dios? Porque no lo vemos. Porque no lo vemos. Pero al hermano que vemos no le pedimos perdón. Es al revés. Es al revés, sí. Le pido perdón a Dios. Pero luego ¿qué? Voy y pido perdón a mi hermano. Por eso, según el 5.º mandamiento, ¿qué quiere Dios que hagamos? Que seamos bondadosos. Que seamos ¿qué? Pacientes con el hermano, con las personas. Y ¿qué es lo que quiere también? Que perdonemos de corazón. Otro versículo bíblico. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, que seáis pacientes para con todos. Oiga, es con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal.
Antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Eso nos dice ese versículo bíblico. Que seamos ¿qué? Pacientes con todos. Mire, con todos. Antes seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. O sea, Dios dice eso, que seamos pacientes unos con otros. Pero ¿cuál es el ejemplo ahí? El ejemplo de esto es Jesucristo. Jesucristo tuvo paciencia con nosotros. Dios tiene paciencia con nosotros. Claro, Él tiene paciencia con nosotros. Siempre va a tener paciencia con nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo. Sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Buen texto bíblico. Perdónense unos a otros, así como Cristo nos perdonó a usted y a mí y a todos. Ese es el punto importante aquí. Génesis 45, del 3 al 15 y capítulo 50, del 15 al 21, José perdonó a sus hermanos. Recordemos, vamos a mirar el contexto. Nos muestra que ¿qué hicieron los hermanos de José? Lo vendieron. Le hicieron la vida ¿qué? Amarga. Pero cuando ya Dios hizo su plan, ¿qué hicieron los hermanos de José? Viajaron a Egipto por comida. Y allá estaba José, los vio y José les perdonó todos sus pecados. De hecho, ellos ni querían creer. No querían creer que José les había perdonado todos los pecados, todo lo que habían hecho ellos con él. José les perdonó. ¿Y qué dijo José? No tomen esto en cuenta. Dios utilizó esto. ¿Para qué? Dios utilizó esto para bien del pueblo de Israel, para ustedes y para nosotros. Sí, Él utilizó eso. Mire qué palabras tan bonitas. Esas son palabras buenas, muy bonitas. Mateo capítulo 18, 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no permanecéis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonáis de corazón a sus hermanos sus ofensas. ¿Qué dice Dios aquí? Muy claro. Que seamos pacientes, que seamos bondadosos y que perdonemos los pecados a nuestros hermanos. Si nosotros no perdonamos nuestros pecados a la gente, a nuestros hermanos, Dios tampoco va a perdonar nuestros pecados a nosotros. Muy sencillo. El Padre Nuestro lo dice. Y eso es algo que constantemente lo estamos anunciando en el Padre Nuestro cuando lo oramos en la casa, cuando lo oramos en la iglesia. ¿Sí? Entonces, ese es el punto, la respuesta de esa pregunta. Muy bien. Según el quinto mandamiento, ¿qué quiere Dios que hagamos? Ya eso fueron las respuestas. Y mañana seguimos con la pregunta, con la respuesta C de esa pregunta. Según el quinto mandamiento, ¿qué quiere Dios que hagamos? Ya respondimos la primera. Vamos para la segunda mañana. Mañana, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere que ayudemos y seamos amigos de todos en toda necesidad corporal? Eso es lo que quiere Dios con ese quinto mandamiento. Quiere que ayudemos, que seamos amigos en toda necesidad corporal con la gente. ¿Sí? Entonces mañana seguimos en este punto. Bueno, por ahora vamos a dejar aquí, yo voy a marcar acá, aquí. Y me esperan, yo voy por Timoteo. ¿Sí? Espera un momentico, relájese en un momentico, vayan, tome airecito. Yo voy por Timoteo, lo preparo y ya está preparado por allí. De todas maneras, ya vengo pues.